Bueno, vamos a leer en la palabra del Señor, ya que estamos listos ahí de pie y tomando en cuenta que tengo tiempo limitado para hablar, pero creo que es el tiempo justo. Busquemos en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14, que son los versículos que aparecen en el separador que esta mañana los diáconos muy gentilmente pues nos han dado como recuerdo. Así que muchas gracias y también gracias al equipo de encuentro de mujeres por ayudarme con estas ilustraciones de acá al frente, ¿verdad? Se mandaron. Lo tenemos. Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo leemos en voz audible, creyendo lo que vamos a leer. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Buen Dios y Padre, gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio enorme que nos das de estar en tu casa. Señor, disponemos nuestros corazones para recibir de tu palabra, cual tierra fértil, Señor, para que cuando caiga esa semilla, dé fruto en abundancias en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos, Padre. Espíritu Santo, toma el control de principio a fin esta mañana, que podamos irnos bendecidos a nuestra casa, Señor, con ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros esta mañana, cumplido en nuestras vidas. Limpia mi mente, mis labios, mi corazón, Señor. Ten misericordia de mí una vez más y gracias por este privilegio que me das. En el nombre de Jesús, amén y amén. A lo largo de todo este mes, hemos estado recibiendo palabra de enseñanza, hemos estado aprendiendo principios, ¿verdad?, de cómo ser prosperados. Y no solamente nos hemos referido al aspecto material, sino a un aspecto integral en la vida del ser humano. En el caso de mi persona, el tema que me dieron el privilegio de compartir con ustedes esta mañana es: Jehová es mi proveedor. Así es que por lo tanto yo feliz con el tema que me tocó, ¿verdad? Porque esa es una de mis convicciones, así es que por lo tanto sé que puedo hablar con propiedad sobre este tema, porque así lo creo, que Jehová es mi proveedor. Dígale al hermano que tiene a la par: Jehová es mi proveedor. Y el mío también, dígale. El pueblo de Israel en el desierto fue donde realmente creó o surgió la mejor teología judía, ¿verdad? Ahí surgió el Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová nuestro proveedor, Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Jehová Nisi, mi estandarte, ¿verdad? Que salen, ¿de dónde salen estas reflexiones? ¿Verdad? No salen sentados en una silla, sino que salen cruzando el desierto. El desierto donde encontramos muchas necesidades, carencias, escasez, peligro. Así es que debemos de estar atentos esta mañana a la enseñanza, no que yo les voy a dar, sino a la enseñanza que el Señor nos va a dar a través de su palabra. Amén. Y quiero compartir brevemente un testimonio de una de mis mejores amigas. Recuerdo que desde el año pasado mi amiga nos comentaba que ella soñaba con un terreno en una de esas colonias que están carretera al puerto,
¿verdad? Una zona bastante exclusiva. Pues ella ya había visto el terreno, ya había estado ahí, ya se había ido a parar ahí, porque ella es católica, pero durante un año que el Señor me permitió dirigir una célula, se estuvieron congregando en esa célula. Y ella decía, es que yo me acuerdo de aquel versículo que leímos un día, donde decía que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies era vuestro. Así es que yo iba a caminar, dice, y parecía loca. Para mí era el terreno mejor, porque ahí venden los terrenos por vara cuadrada bien cara. Entonces, y ese era el que ella quería y el que ella quería. Pues resulta que a la hora de hacer cuentas con el esposo, pues las cuentas no daban, pues, y no alcanzaba en ese momento para comprar el terreno. Ay, yo me acuerdo que llorando, ¿verdad? Y que el Señor, pues, ella tenía la esperanza que en su momento le iba a contestar, pero que ese era el que ella quería, ¿verdad? Bueno, este año me dice un día, me invita a desayunar junto con otra amiga y me dice, Verónica, ¿tenés tiempo para que vayamos, me dijo, a pararnos al terreno que el Señor ya nos regaló? No era el que yo quería, pero este que me ha dado, me dijo, es mejor que el que yo quería. Y me dijo ella, y eso es lo que me gusta de esta mi amiga, que ella es muy auténtica. Y yo le decía a mi esposo un día de eso, yo no sé por qué nosotros de repente hasta nuestra personalidad y nuestras expresiones cambiamos cuando nos venimos delante del Señor, ¿verdad? Y nos venimos a orar delante de Él, ¿verdad? Y de repente con aquella actitud así como piadosa, y oh Señor, y aquella solemnidad, cuando podemos ir tan naturalmente, pues como cuando vamos donde nuestros papás, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros hijos. Y ella me dijo con estas palabras, que yo no la sentí que estuviera faltando respeto al Señor, pero me dijo, Verónica, me dijo, llorando, paradas en el terreno debajo del sol, y nos fuimos a parar a un hormiguero para variar. Pero me dice, Verónica, definitivamente, me dijo, Diosito se peló conmigo, me dijo. Así, me dio algo mejor de lo que yo le había estado pidiendo. Jehová es nuestro proveedor, ¿verdad? Y Dios provee a través de diferentes formas y personas a nuestra vida. Si vamos y retrocedemos un poco en el libro de Deuteronomio, y vamos al capítulo número 6, leemos el versículo 10, dice, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice en el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El Señor nos provee supliendo todas nuestras necesidades como seres humanos que somos. Él es nuestro creador. ¿Quién mejor que Él sabe de qué tenemos necesidad, sí o no? Y Él nos creó alma, cuerpo y espíritu. Eso somos. Y en cada una de esas áreas, Él sabe que nosotros tenemos necesidades. Y Él lo conoce, Él conoce su necesidad. Y lo sabe con conciencia, eso que nunca se le olvide. Jehová es nuestro proveedor. Debemos de descansar en esa confianza que todo lo que obtenemos en nuestra vida es provisto por el amor gratuito de nuestro Padre. Absolutamente todo. Y sabe que eso nos va a abrir un camino o un horizonte hacia la esperanza.
Cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades y formas de reaccionar ante diferentes circunstancias que vengan a nuestra vida. Pero gloria a Dios por aquellos que somos un poco fríos, ¿verdad? Y no es que las cosas no nos importen ni nos afecten, sino que de plano han habido momentos donde lo único que nos ha quedado para aferrarnos es la palabra de Dios, ¿verdad? Y a esa nos hemos aferrado y es la que nos ha sostenido y es la que nos ha llenado de paz. Todos pasamos por necesidades, absolutamente todos. Si vamos de nuevo al texto que leímos al inicio, ahí nos damos cuenta en Deuteronomio 11, versículos 13 y 14, que tenemos un Dios oportuno, un Dios que no deja pasar su tiempo, porque dice en el versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Anterior a esos versículos, en el versículo 10 dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Qué es lo que tocaba en ese tiempo al pueblo de Israel? Con sus pies prácticamente batir lodo para sembrar. Imagínense, lo que Dios nos da es algo diferente y algo mejor, lo que Él nos provee. Dice el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Eso es lo que el Señor nos da. Hay gente que dice, no sea, cuando yo no era cristiano me iba mejor, obtenía mayores ganancias en mi trabajo, en mi negocio. Nunca podemos comparar lo que recibíamos sin Dios a lo que recibimos con Dios. Jamás. Dice un proverbio, en este momento no recuerdo la cita, pero que lo que Dios nos da no añade tristeza. Lo que viene a nosotros nos llena de gozo y nos llena de alegría cuando hay un corazón agradecido con lo que recibimos y cuando tenemos conciencia de que todo lo que viene a nuestra vida es provisto por el Señor. Saben, hay actitudes que quizás deberíamos de ir como poniendo en práctica. El hecho de agradecer a Dios por todo. Yo eso se los he enseñado siempre a mis hijos. ¿Verdad? Que gloria a Dios por su papá, que es un papá responsable con su casa y con las necesidades de su familia y a veces hasta más de la cuenta, pero que nuestro proveedor es Jehová. Él es quien provee a mi esposo para que él provea a su familia. Y gloria a Dios por su corazón, ¿verdad? Porque en otro fuera y lo que llegara lo gastara en cualquier otra cosa, pero siempre está pendiente de que nuestras necesidades estén cubiertas. Pero mi proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Así es que a Él es la gloria y la honra por siempre. Antes yo me preocupaba cuando hemos pasado por situaciones difíciles acá en la iglesia y de repente ya viene el tiempo de pagar la planilla, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a pagar? No hay ahorita. Gloria a Dios. Me acuerdo que le contesté una vez a mi esposo y yo dije, ojalá que él no lo haya tomado como que a mí no me importa, sino que yo lo dije, porque cuando nosotros ya topamos y tocamos fondo, ahí es donde le damos la oportunidad al Señor y Él es un Dios oportuno y hasta este día Él siempre ha suplido para pagar lo necesario. Y a veces nosotros nos estresamos, ¿verdad? Y decimos, ¿y de dónde? Y empieza nuestro cuerpo a reaccionar y hasta a enfermarnos, ¿verdad? Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y todo lo que sucede en nuestra vida también le afecta
a las tres partes de las cuales estamos nosotros formados, pero tenemos un Dios, les decía, que es un Dios oportuno. Así es que estemos atentos a la enseñanza siempre que vengamos a la iglesia. Qué bonita sería, ¿verdad?, que todos trajéramos una libretita, una hojita en que anotar. Y en la semana, aquello donde sentimos que Dios más nos ha hablado, lo escribamos y lo pegamos ahí en la puerta o en algún lugar visible y nos lo estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Porque a eso venimos acá a la casa del Señor. Venimos a adorarle y venimos a aprender de su palabra también. Y a veces yo comentaba hace poco con mi esposo y le decía, cuando uno se para al frente, uno ve como diferentes reacciones. Y yo no entiendo, le digo yo, por qué llega gente a veces con una actitud como de, así como de mala gana, como de que no me interesa lo que estás hablando, ¿verdad? Pero están aquí y por algo el Señor los ha traído, ¿verdad? Entonces, y escuchaba a un predicador a los días que yo había hecho ese comentario con mi esposo y decía, aquí vienen, dice, a veces con una actitud de que yo no entiendo por qué mejor no se quedan en la casa. Pero de algo estoy seguro, decía este predicador, de que aquellos que están atentos a la enseñanza del Señor, esos van a prosperar. Y que aquel que llega con una mala actitud de no aprender, esos van a terminar pidiéndole ayuda a aquel que se aprendió. Así es que ¿de qué grupo quiere estar usted o de qué lado? ¿De los que aprenden y son prosperados o de los que le van a andar pidiendo siempre ayuda a los demás? Porque esos sí creyeron y agarraron las promesas del Señor. Amén. Les decía, y aquí el Señor promete que les va a proveer 3 cosas. Dice, recogerás tu grano. El grano en ese tiempo o en esa cultura es el trigo, el equivalente a nosotros el maíz, ¿verdad? Nosotros somos de la cultura del maíz. Dice, del grano, ¿qué es lo que suple el grano? Suple una necesidad física en nosotros. Pues sepamos esta mañana que tenemos un Dios proveedor que va a suplir todas nuestras necesidades materiales. Pero hay una condición, ¿verdad? Que ya más adelante la vamos a leer. Y luego el vino, el viñedo, que es nuestra vida, mis emociones, mis sentimientos. También el Señor provee sanidad y estabilidad para esa área de nuestra vida. ¿Sí o no? Claro que sí, yo así lo creo, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ansiedad, en depresión y que esto venga a desencadenar enfermedades físicas en nosotros. De repente cuando hablamos del viñedo, que es de donde sacan las uvas y de ahí viene el vino, podemos compararlo y aquí tomo un ejemplo del pastor Gil, que vino a compartir con nosotros en el Congreso, donde hace un análisis de la parábola de la viña, ¿verdad? Del viñedo que no da fruto y que va el dueño de la viña y hace un recorrido, ¿verdad? Y va y ve una higuera que no da fruto y ya llevaba ahí 3 años. Entonces de repente el Señor nos manda también a que revisemos en nuestra viña si hay higueras que no están dando frutos. Y eso es lo que nos está robando la paz y eso es lo que nos tiene en ansiedad, ¿verdad? Rechinando los dientes. Ya casi que nos los vamos a gastar, ya van por la mitad porque en la noche ni sentimos y despertamos en la mañana con todos así engarrotados porque así dormimos. Ese es un síntoma de ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay higueras en nuestra viña que nos están gastando tiempo, emociones, nuestros recursos y no nos están dando frutos, al contrario, nos están quitando. Vayamos y hagamos un recorrido y cortemos bien de momento o como lo dice esa parábola, démosle 1 año, cavémosla y abonémosla. Hagamos algo por eso,
¿verdad? Y luego también dice que proveerá aceite. Aceite es el fruto del olivo. Y yo aquí puedo hacer un símil o una comparación con nuestra vida espiritual. Dios es un Dios oportuno, pero también es un Dios que nos provee ganancias integrales. Veamos en el versículo 15. Daré también hierba en su campo para tus ganados, dice, y comerás, ¿y qué? Vamos a leerlo todo. Daré también hierba en tu campo, ¿para quiénes? Para tus ganados, y comerás y te saciarás. Antropológicamente las ciudades comenzaron a formarse a partir precisamente del desarrollo de la agricultura y de la ganadería, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí en ese versículo, era una fuente de ingresos. Muchas veces en la fe decimos que obtenemos ganancias espirituales, pero muchas veces vivimos como pordioseros. Suena fuerte, pero es cierto. Miren, y no es que yo sea una insensible porque vive Jehová, que tengo 2 sueños o 2 visiones o misiones en esta iglesia. Número 1, y vengo años dándole vueltas a mi cabeza en eso, pero no es mi profesión y yo sé que a su tiempo el Señor, como es un Dios oportuno, va a proveer un equipo para eso. La alfabetización. Dentro de nosotros hay gente adulta que no sabe leer y a mí me da tristeza, de verdad. No debería de pasar. Algo tendríamos que estar haciendo. Y número 2, y yo esto se lo he externado a mi esposo, sueño con que en un espacio tengamos una despensa, se hagan estudios de la gente que nos visita en la iglesia, viudas, gente que de verdad está discapacitada y no puede trabajar, y que tengan periódicamente su canasta por lo menos con lo básico, ¿verdad? No es que yo sea insensible cuando les diga yo que de verdad no me gusta ver a gente que se anda quejando dentro de la iglesia porque no tiene, y a veces gente que yo la veo bien, le veo con sus miembros completos, inteligentes, pero muchas veces somos haraganes. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, esto requiere es una acción. Pero a veces estamos sin accionar y queremos que del cielo nos caiga el maná. Incluso ellos tenían que salir a recogerlo. Quizás dentro de todos, más de alguno decía, ay, traes 2 porciones y me traes la mía, ¿verdad? Siempre hay. Esto es una muestra de nuestra vida, la cual no está alcanzando ganancias integrales. Cuando decimos que tenemos una vida espiritual próspera y que le sirvo y hago aquí al Señor, pero paso calamidades, porque en la lógica de Dios no hay separación entre ganancias espirituales y ganancias materiales. Dios desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud así como prospera nuestra alma, dice en 3 de Juan. O sea, Él provee integralmente. Sí, en el versículo 13 dice, pero aquí viene la razón por la que nosotros debemos de estar atentos esta mañana y cumplirlo para que se desate toda esa provisión. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es el servicio, una entrega total al Señor, ¿verdad? No vengo a servir y a despedazar a mi compañera de servicio o compañero de servicio. Eso no es amor. El amor de Dios no mora en ese tipo de personas. Si obedecieres, como que dijera el Señor, si haces esto, yo voy a ser oportuno con tu vida. Leamos versículos 23 y 24. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Hay que accionar también. Hay que tener ese recipiente que puede llamarse trabajo, puede llamarse negocio, para que el Señor nos provea a través de ese recipiente.
Gente espiritual que sirve también tenemos en las iglesias, pero económicamente mal, o viceversa, ¿verdad? O familias perfectas, que para mí no existe la perfección, eso solo existe en el Facebook, ¿verdad? Los matrimonios perfectos, ¿verdad? I love you, y así. Y las familias, y detrás sabe uno muchas veces que es todo lo contrario. No hay familias perfectas, pero digamos familias perfectas, pero en la iglesia no huelen ni hieden, solo vienen y se van. Y servirás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Las promesas de Dios no deben de ser mi todo, sino que mi todo debe ser el Dios de las promesas. Dios nos puede quitar la tierra prometida o nos puede quitar las promesas, les pregunto. ¿Creen ustedes que una vez que hemos recibido de parte del Señor lo que nos ha prometido, Él nos lo puede quitar? Claro que sí, ahí lo dice en el versículo 17. Y se encienda, dice, en el 16, guardaos pues, dice, que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Claro que se puede cerrar la llave, ¿verdad? Y conclusión, no olvidemos que cuando lleguemos o cuando obtengamos esa provisión, como dice en el capítulo 12, versículo 1, guardar los estatutos que el Señor nos ha mandado hoy, que derribemos nuestros ídolos, que llevemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos y todo lo que hemos recibido como enseñanza durante todo este mes. Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Yo quiero eso para mi familia, yo lo quiero para mi vida y yo lo creo. Gloria a Dios. Y con este versículo termino. Se preguntarán, ¿y qué son esos dos cucuruchos que están ahí al frente? En el versículo 29 del capítulo 11 dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, representado aquí a mi derecha, y la maldición sobre el monte Ebal, representado aquí a mi izquierda. La bendición y la maldición. Esta mañana yo estoy segura de que nos vamos a ir de este lugar habiendo desechado de nosotros toda maldición y ponerla en su lugar. Y lo mismo haremos con esas promesas que Dios nos ha dado, pero reconociendo que mi todo no son las promesas, sino Jehová, el dador de las promesas, Jehová, mi proveedor, y que a Él sea la gloria y la honra, y que esta santa cena que vamos a tomar esta mañana sea de gran bendición para nuestras vidas y la de nuestros seres queridos también. Que el Señor les bendiga.